¿Qué tal? Saludos, me encuentro resumiendo el libro Historia criminal del cristianismo de Karl-Heinz Deßner. Me encuentro resumiendo ya el primer capítulo, Antecedentes en el Antiguo Testamento. Los versículos que se van a leer que evocan a la violencia del Antiguo Testamento se los lee justamente en forma crítica y no se los comparte. Vale aclarar esto para los censores de las diferentes plataformas. Mucho dinero para el Señor, el óbolo del templo. Los historiadores griegos Hecateo y Aristeas, que viajaron por Palestina hacia la época de la Restauración, alrededor del año 300 a.C., admiraron la pompa con que se presentaba el sumo sacerdote y el número de los que celebraban en el templo, no inferior a 700. Pero también el autor de la Sabiduría de Jesús, hijo de Sirac, oriundo seguramente de Jerusalén y doctor de la ley, elogiaba hacia el año 170 a.C. la impresión que causaba el sumo sacerdote en el pueblo. Cuán magnífico era, como lucero de la mañana entre tinieblas, como las azucenas junto a la corriente de las aguas, rodeado del coro de sus hermanos y a la manera de un alto cedro sobre el monte Líbano, como una hermosa palmera cercada de sus renuevos y racimos. Asimismo todo el pueblo, a una, se postraba de repente sobre su rostro en tierra para adorar al Señor Dios suyo. Entonces el sumo sacerdote, bajando del altar, extendía sus manos hacia toda la congregación, para dar gloria al Señor con sus labios y celebrar su santo nombre. Casi como el ensayo de una aparición pública del Papa hoy día, solo que, a pesar de todo, incomparablemente más modesta. Muchos son los paralelismos que podríamos trazar entre los pontífices romanos y sus antecesores judíos. Desde el comienzo, el clero judío proveyó con largueza a sus propias necesidades. Ofrecerás en la casa del Señor Dios tuyo las primicias de los frutos de tu tierra, todas las cosas que son ofrecidas por los hijos de Israel, el aceite, vino y trigos más exquisitos, todo lo que se ofrece en primicias al Señor, todos los primogénitos de cualquier especie, sean de hombres o sean de animales, y que nadie se presente ante mí con las manos vacías. Entrad el diezmo en mis trojes, sin quitar nada de ello. Todos tenían que tributar, por lo público como por lo privado. Con el tiempo, la cuantía de los gravámenes se duplicó o incluso triplicó. Sobre el diezmo de las bestias se cargó otro rediezmo. Si el camino era demasiado largo y excesivo el peso, de tal suerte que no pudieses llevar allá todas estas cosas, las venderás y reducirás a dinero, lo llevarás contigo e irás al lugar que el Señor tu Dios haya escogido. E incluso se ideó un tercer diezmo o diezmo de los pobres, de los que había multitudes en Palestina. Además, durante los siglos primero anterior y primero posterior a nuestra era, la miseria incluso se agravó, aunque sólo se cobraba cada 3 años. Así las cosas, el clero recibía la 10ª parte de cuanto produjeran los campos y los frutales, así como de los vacunos y ovinos y de todo cuanto pasa bajo la vara del pastor. A los remolones se les cobraba el quíntuplo como penalización. Los ingresos del templo de Jerusalén llegaron a niveles insospechados. El primer gravamen permanente que se menciona en el Antiguo Testamento, el tributo del padrón, tenía un origen religioso ya que se consideraba como expiación e iba destinado para el servicio del tabernáculo del testimonio. Todo judío varón de más de 20 años tenía que pagar ese rescate para que no haya entre ellos ningún desastre.
y la cantidad era de medio sido. Según el peso del templo, un sido tiene 20 óbolos. Y lo que es más revelador, el rico no dará más de medio sido, ni el pobre dará menos. El templo recibía ingresos por exvotos y por innumerables motivos en infinidad de ocasiones. También los reyes israelitas, cuyo palacio comunicaba por medio de un portillo con la casa de Yahvé, templo de Salomón, hicieron contribuciones al tesoro, aunque más de una vez también se aprovisionaron del mismo cuando les hizo falta. A menudo sus riquezas tentaron a los invasores. Bajo Roboán fue saqueado por Sesac, rey de Egipto, bajo Amasías por Joás, rey de Israel. También echaron mano en Nabucodonosor y otros. En ocasiones, por el contrario, recibió aportaciones de soberanos extranjeros. En el siglo primero de nuestra era, la reina Helena de Abiabene, Asiria, se convirtió al judaísmo junto con sus hijos Isates y Monobasos. Favoreció en adelante al templo con gran generosidad. Muchos príncipes adiabenos combatieron a la cabeza de sus huestes durante la guerra judía contra los romanos. Sin embargo, las principales fuentes de ingresos no fueron estas, sino la caudalosa y continua corriente de los peregrinos que aportaban los sacrificios reglamentarios. En la fiesta de Pasá, llegaba a Jerusalén tal número de peregrinos que la población de la ciudad se triplicaba sobradamente, y las licencias para poner puestos de venta en la gran feria de la Pasá engrosaban directamente el erario del sumo sacerdote. Pero hubo otros mercados en Jerusalén, el de las frutas, el del trigo, el de la madera, la feria del ganado, e incluso existía en la ciudad santa una columna donde se subastaban los esclavos y esclavas. Otras muchas oblaciones, como los sacrificios pacíficos y los expiatorios, iban total o parcialmente destinadas al clero. Se consideraban especialmente sagradas y en algunos casos era obligado pagar en metálico. Durante toda la época del Segundo Templo enviaron dinero los J de la diáspora, es decir, los que en número superior al millón vivían lejos de Palestina. Casi todas las ciudades tenían una caja para el óbolo del templo. De muchos países, como Babilonia y otros del Asia Menor, se enviaban cantidades tan grandes que llamaron la atención no sólo de los salteadores de caminos, sino incluso de los gobernadores romanos. Y después de la destrucción del segundo templo, los sabios siguieron recomendando las peregrinaciones en atención a la enorme fuente de ingresos que representaban. Los santuarios israelitas funcionaban incluso como bancos, por cuanto prestaban de sus tesoros contra interés, cuyo tipo seguramente sería parecido al imperante en los países vecinos, entre el 12% en el Egipto tolemaico y el 33% al 50% en Mesopotamia. Nada dice al respecto la Biblia, excepto la prohibición genérica de cobrar interés. Los representantes del clero siempre se apañaron bien en esto de sacar dineros y ofrendas, puesto que se trataba del servicio de Dios, nada menos. En el aspecto financiero, precisamente, el clero cristiano fue discípulo aventajado del judío, que se las arregló para sacar el jugo de la renta nacional por 1001 maneras. Como es lógico, el sumo sacerdote y sus auxiliares más directos se quedaban con la parte de León. El historiador Josefo ilustró con numerosos detalles típicos la voracidad del alto clero, que naturalmente no reconocía los demás templos de Yahvé ni el de Jeroboam en Betel, pese a ser una fundación nacional lo mismo que el templo de Jerusalén, ni los templos existentes fuera de Palestina,
el de Elefantina y el de Leontópolis, ni mucho menos el de los samaritanos, que por otra parte no supusieron nunca una competencia seria en cuanto a la capacidad de atracción sobre los jota de la diáspora. En cambio, el bajo clero vivía en la necesidad, obligado a enviar el diezmo de su diezmo de recaudación, por otro lado bastante incierta, ya que solían ser víctimas de los bandoleros, que trataban sin contemplaciones a quien quiera que se resistiese. A veces eran sacerdotes de alto rango o el mismo sumo sacerdote quienes organizaban las partidas. En cambio, la cúpula del clero se beneficiaba con frecuencia de la generosidad de los príncipes. Así, en el decreto de Artajerjes en favor de Esdras: tú eres enviado de parte del rey a llevar la plata y el oro, que así el rey como sus consejeros han ofrecido espontáneamente al Dios de Israel. Además, toda la plata y el oro que recogieres en toda la provincia de Babilonia, de ofrendas voluntarias del pueblo, y lo que espontáneamente ofrecieren los sacerdotes para la casa de su Dios, que está en Jerusalén, tómalo libremente y cuida de comprar con este dinero, en orden a lo demás que fuere menester para la casa de tu Dios. Se te dará del tesoro y del fisco real, prohibiendo además, en el mismo decreto, imponer alcabala ni tributo ni otras cargas a ninguno de los sacerdotes y sirvientes de la casa de este Dios. En tiempos de Nehemías hubo 4289 sacerdotes organizados en 24 clases, y las rentas del templo eran tan enormes que fue preciso establecer depósitos en otras ciudades, ya que Nehemías exigía contribuir todos los años con la tercera parte de un sido para los gastos de la casa de nuestro Señor. La leña que se debe ofrecer y conducir a la casa de nuestro Dios, las primicias de todos los frutos de cualquier árbol, los primerizos de nuestros hijos y de nuestros ganados, etc. Esto nos lleva a recordar expresamente las oblaciones, primicias y diezmos establecidos por la ley para los sacerdotes y levitas, pues nuestros sacerdotes y levitas son la alegría de Judá. En realidad, este clero rico, que en los tiempos de la monarquía había reglamentado hasta los menores detalles de sus privilegios, tenían cada vez más enemigos, e incluso los demás sacerdotes, levitas, porteros y cantores, natineos, auxiliares por tanto del alto clero y en cierto modo suplentes del mismo, mantuvieron difíciles relaciones con aquel. Tenían derecho al diezmo sobre los cereales y el vino, pero el pueblo explotado se negaba muchas veces a pagar el tributo. En la época helenística, el templo detrajo incluso una parte del diezmo levítico para incrementar su riqueza, ya entonces legendaria. Las diferencias entre las clases llegaron a ser escandalosas, precisamente cuando las castas dominantes se habían dividido en un grupo estrictamente conservador y otro de orientales más o menos helenizados o de helenos orientalizados. Contradicción religioso-cultural que poco a poco iba a desembocar en una catástrofe. Y bueno, con esto llego al final del episodio. En el próximo estaré compartiendo el belicismo sacro de los macabeos. Comparte esta información, suscríbete al canal y dale me gusta. Gracias.